Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy encantadísima de poder compartir esta entrevista hoy con vosotros. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial. Ella es maestra de vocación. Actualmente trabaja en la universidad formando a futuros maestros. Ella está formada en el ámbito de la educación y también en la investigación. Ha escrito el libro a Adultos Despiertos, Niños Felices. Es un libro fantástico en la que te da herramientas para poder guiar a los niños en cualquier situación que se le presenten. Su libro está basado en diferentes desafíos que ella ha pasado de niña y ella trabaja, bueno, pues hay temas que le influyeron bastante, como la separación de sus padres y el acoso escolar, que son dos temas que preocupan mucho a todos los padres. Y a mí me gustaría que la conocierais en persona, así que no espero más. Pilar, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola Noemí, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer compartir este ratito contigo. Y bueno, sobre todo antes de empezar, quería decirte que admiro muchísimo tu trabajo, no sé si lo sabes, pero la verdad es que nos complementamos muy bien, ¿no? Yo en la parte infantil y tú más con los papás que necesitan ese apoyo y que muchas veces no se recibe, ¿no? No se sabe muy bien dónde acudir. Así que muchas gracias por el trabajo que haces, de verdad. No, a ti por compartir, porque sí que es verdad que cuando uno está en un proceso de separación y divorcio, ¿no? Sufre mucho por cómo se van a sentir nuestros hijos, ¿no? Con respecto a esto y a nivel emocional, cómo los podemos guiar, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres con estos niños, ¿no? Bajo tu experiencia personal. A Cuéntanos ver, un poquito qué podemos claro, hacer. hay que tener en cuenta que ante estas situaciones el dolor es inevitable, ¿no? Porque para un niño que las dos personas más importantes en su vida no estén juntas, es como que no lo puedes concebir, ¿no? Y piensas, ¿y por qué mis papás? ¿Por qué me ha tocado a mí vivir esto? Es muy complejo para ellos. Pero yo digo eso, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento realmente es opcional, ¿no? Y es ahí donde entran todas las estrategias que podemos utilizar para que ese trance sea lo menos doloroso posible, ¿no? Y uno de los aspectos principales yo considero que es dejarles claro que la separación no se debe a ellos, porque normalmente el niño siente como una culpabilidad enorme, ¿no? Piensa que ha hecho algo malo. ¿Qué he hecho yo para que mis papás habré hecho algo malo? ¿No? Es muchas veces esa pregunta yo me la hacía muchísimo, seguro, y encuentras razones, ¿no? De si aquel día no hubiese dicho esto o si no hubiese discutido con mi hermano, no sé, a lo mejor no se hubiesen peleado, ¿no? Entonces hay que dejar muy claro y hablar con ellos, porque muchas veces es como que evitamos el hablar con ellos y hay que sentarse y hablar y decirles, mira, los papás vamos a vivir cada uno en una casa diferente, pero os queremos igual muchísimo y no tiene nada que ver con vosotros, no es por vuestra culpa ni simplemente vamos a hacer otra vida cada uno por su cuenta, ¿no? Y ese es el paso principal que hay que hacer y que muchas veces no se hace. Es como que si no se lo digo, pues posiblemente le evite ese sufrimiento, ¿no? Y es al contrario, porque el niño en ese momento no entiende y empieza a darle vueltas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entra ahí en un bucle muchas veces sin salida y sin sentido, ¿no? En realidad. Y puede ser que cuando uno se separa, ¿no? Que cuando los niños están haciendo pataletas o están más rabiosos, ¿cómo podemos acompañar en ese momento, ¿no? En un momento en el que tú también estás mal emocionalmente, porque para ti también es un cambio importante en tu vida, ¿no? Que te hayas separado, el dolor emocional que tú tienes y cómo gestionar las pataletas de este niño que en el fondo te está comunicando que él también está mal, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. podemos hacer, Pilar? Claro, es que los niños son espejos nuestros, ¿no? Tal como nosotros nos encontramos interiormente, vemos en el exterior a través de esas pataletas, de esas rabietas o a veces de ese silencio, porque hay niños que no se comportan mal, pero es el silencio absoluto, ¿no? Que se refugian en su interior.
Cuando pasa esto es porque nosotros nos están reflejando que hay algo dentro de nosotros que necesitamos sanar. Y es un poco ahí donde entra el papel de tu acompañamiento, en este caso, ¿no? El trabajo que realizas, de tener que darse cuenta de que cuando hay una ruptura muchas veces pasamos por un proceso de duelo. Es como la pérdida de un ser querido, realmente es un duelo. Y ese duelo hay que gestionarlo, ¿no? Y normalmente no se gestiona. Entonces, todo el sufrimiento que los adultos llevamos con todo este proceso, sin querer, claro, se junta también, ¿no? Con el dolor que el niño está sintiendo y ahí es como un cóctel molotov total. Entonces, el primer paso es que el adulto sea consciente de que está viviendo un duelo y que trate de gestionarlo él a nivel personal para poder facilitarlo todo mucho más. Porque es que si no, por mucho que podemos utilizar ciertas herramientas con el niño, pero a la larga eso no va a funcionar. Primero somos nosotros los que tenemos que gestionarnos a nivel interno para poder luego además es que muchas veces no hace falta ya gestionar lo del niño, porque cuando tú te gestionas a ti mismo ya se disuelve, ¿no? Todo lo demás. Entonces, es como automático, ¿no? Todo, ya no solo el niño, ¿no? Sino todo tu entorno como se disuelve, ¿no? Y yo como madre, ¿no? Y mujer separada también, y como persona que está trabajando interiormente mucho, ¿no? A la hora de hacer que mis hijas pudieran expresar las emociones, porque tú lo dices, ¿no? En tu libro te dicen que están bien o que están mal, pero no saben decirte, ¿no? Pues que tienen rabia, que tienen frustración, no te lo saben decir. Entonces, para mí fue un reto, ¿no? Intentar averiguar qué le estaba pasando, pero en tu libro pones ejercicios de cómo gestionarlo, ¿no? Y a mí me gustaría que para las personas que nos pudieran estar escuchando, que nos digas como algún ejercicio o... A mí me gustó lo de las caras, no sé si puedes explicar de cómo poner diferentes caras para que ellas pudieran identificar, ¿no? Qué emociones estaban sintiendo, ¿no? Pues no sé si nos puedes ayudar en eso también, ¿no? Vale. Claro, yo es que digo que los adultos en realidad somos analfabetos emocionalmente hablando, ¿no? Y así un poco de manera vulgar, porque no nos han enseñado, ¿no? De pequeños a gestionar nuestras emociones. Entonces llega un momento en el que tenemos ahí como un revolutum que no sabemos muy bien ni lo que estamos sintiendo, ¿no? Y por eso somos los primeros que tenemos que aprender a saber, pero qué emociones existen, ¿no? ¿Qué emociones hay realmente? ¿Cuáles son? Entonces, claro, hay que aprenderlas y yo propongo el tema de tener un póster visible, ¿no? Con diferentes caras que representan diferentes emociones, a poder ser lo más familiares posibles, incluso pueden ser fotografías de los niños, de las niñas, en este caso, haciendo ellos diferentes caras, ¿no? Tomar fotos y poner debajo el nombre de la emoción. Y entonces, cuando tú estás enfadado, ir trabajando cada una de manera independiente. ¿Cómo te sientes y por qué? ¿Y cuál fue la última vez que estabas enfadado? ¿No? Ir trabajando un poquito así cada emoción para que cuando luego queramos identificarla ante cualquier situación, pues que el niño ya pueda reconocer fácilmente de qué emoción estamos hablando, ¿no? Y a partir de ahí también se pueden utilizar los dibujos, porque muchas veces con los dibujos, los colores que usan, tú también puedes ver qué es lo que estás sintiendo. Ah, sí, cuéntanos un poquito esto, porque yo esto lo desconozco. Sí, claro, no es lo mismo si un niño, por ejemplo, tiene un montón de colores, ¿no? Y utiliza pues el amarillo, el rojo, o utiliza el negro, el marrón, el gris. Ahí puedes ver que alguna cosa está pasando, ¿no? Que algún problema o alguna dificultad hay. Porque aunque muchas veces no lo expresen a través del dibujo, sí que se pueden ver muchísimas cosas. Y tampoco hace falta ser un gran experto en el tema, ¿no? Solo con los colores, si tú le das un abanico muy amplio de colores y ves que utilizas siempre los mismos, pues ahí ya te indica algo, es un indicativo de algo. Muy bien. O sea, los más oscuros sería como frustración o miedo o rabia. ¿Y el rojo y el amarillo también? ¿Hablaríamos de estos así, de rabia o tristeza? ¿O como
A ver, depende del dibujo, estamos hablando así muy a nivel general, ¿no? Porque tendríamos que ver también las formas que hace, si hace, no sé, depende también de la edad del niño, eso es muy relativo todo hablando así a nivel general, ¿no? Pero si, por ejemplo, tiene muchísimos colores y siempre utiliza el negro o siempre utiliza, pues entonces sí que puede ser un indicativo, tampoco tiene por qué, ¿no? Pero sí que puede ser de que haya pues ciertos miedos o ciertas frustraciones que necesitan ser, sobre todo, habladas, ¿no? Porque muchas veces nos falta el tema de la comunicación, que es muy importante. El hablar y el escuchar, ¿no? Porque vamos tan acelerados que es como que no nos da tiempo y es como que cuando nos van a contar algo, ¡ay, calla, 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 ya me lo contarás! Y claro, en esos momentos son en los que tenemos que aprovechar cuando se abren para poder escuchar y ver qué necesidades tienen. Ajá. Hablas también en tu libro de una zona de descanso y de calma, ¿no? Cuéntanos para qué sirve y cómo la podemos utilizar. ¿En qué beneficia al niño ahí? Sí, es súper importante tener como una zona de la calma, del relax, la puedes llamar como quieras, para cuando vengan esos momentos de ola, que digo yo, que es como el mar, ¿no? Las emociones son como las olas del mar que vienen y se van. Entonces, cuando venga esta ola, ese tsunami, muchas veces pues es importante tener ese lugar para poder recogerse, poder leer un cuento, estar también, por ejemplo, yo hablo de la botella de la calma, son herramientas de Montessori, de una pedagogía muy conocida, que lo que hacen es invitar al niño a poco ir relajándose, ¿no? Y ver también muchas veces qué es lo que está sintiendo, permitirse sentir lo que siente. Cuando yo hablo de emociones, muchas veces también me gusta hacer unas dinámicas en las cuales sintamos en qué parte del cuerpo estamos sintiendo esa emoción, porque a veces es como una tensión o aquí en el cuello, ¿no? O en el estómago. Entonces, que el niño visualice dónde lo siente y que poco a poco, a través de la respiración, vaya desbloqueando esas zonas poco a poco, y eso pues lo podemos trabajar en el rincón este de la calma que propongo, que es mejor primero acompañar al niño, porque si él va únicamente al rincón de la calma sin saber qué hacer, tampoco tiene sentido, ¿no? Hay que acompañar primero y enseñarle todas estas herramientas para que luego él poco a poco ya pueda acceder y pueda hacer uso de esas herramientas sin necesidad ya de que lo acompañemos, si él quiere estar solo. Si quiere que lo acompañemos, pues también. ¿Y qué más, qué nos podrías decir más en cuanto a tu experiencia con la separación, ¿no? ¿Cómo afectó a tu vida el hecho de que tus padres se separaran, ¿no? De cara a las personas que también están separadas, ¿no? Que podamos entender qué les puede pasar a nuestros hijos o qué les está pasando, ¿no? Sí, a ver, para mí la separación fue algo doloroso, difícil, algo de lo que nunca he hablado, es la primera vez que estoy hablando, de hecho, así a pública subasta, imagínate, y han pasado 20 años de ello, justo ahora 20 años, o sea que es algo que lo llevas como en secreto, un poco, que no quieres hablarlo, porque yo en mi caso también hace 20 años no era tan común como lo es ahora, ¿no? Entonces ninguna de mis amigas estaba en esa situación y era como la rara, y porque a mí y todas estas cosas yo no lo hablaba con mis amigas porque era algo como raro, como pues bueno, que me había tocado vivir esa situación y ya está, ¿no? Pero no lo comprendía y asumí ciertos roles que no me correspondían, tal vez por mi carácter o por mi manera de ser, pues adopté, era la hermana mayor, ¿no? Y entonces me hice responsable en parte de mi hermano, eso suele pasar, ¿no? Son roles que adoptamos. Para nada fue una separación traumática, porque de hecho mis padres siempre han tenido una relación cordial y yo siempre me he llevado bien con los dos, pero sí que es cierto que sientes como un abandono profundo. Cuando una de las dos personas abandona el hogar, ¿no? Es como que, wow, se ha ido. ¿Y por qué? ¿No me quiere? ¿No? Tienes esas... Te preguntas todo esto y por qué, y por qué, y es como una rueda de que, claro, yo veía que los dos lo pasaban mal, ¿no? Porque aunque sea una cosa que tú acuerdas, realmente lo pasas mal. Y entonces yo veía que lo pasaban mal y en cierto modo me hice como la fuerte.
yo era súper valiente, ¿no? Súper fuerte cuando estaba con mi madre, cuando estaba con mi padre, pero luego me quedaba sola y me derrumbaba. Y entonces fue en esas noches de soledad que yo comento que decidí un día decir, wow, yo estoy sufriendo mucho, pero no quiero que otros niños también sufran, ¿no? Que estén viviendo eso. Y me vino ahí la cosa de que cuando fuese mayor, pues me gustaría poder ayudar a otros niños, ¿no? Y de ahí nació todo. Y aquí está, ¿eh? Sí. Sí que es verdad que cuando el hijo mayor coge la responsabilidad, no se siente como responsable. ¿Y qué podemos hacer los padres para que no asuma esta responsabilidad? Porque a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no?, de que estás asumiendo esa responsabilidad. ¿Qué consejo nos podrías dar? Yo creo que lo más importante de todo es que hablemos, la comunicación. Claro, pero hay edades, ¿no? A lo mejor, en mi caso eran muy pequeñitas, entonces lo han ido adquiriendo con el tiempo, ¿no? Quizás, o como, bueno, tú recomiendas ir hablando, ¿no? Ir preguntando, quizás, ¿no? O cómo están, o qué... Sí, hablar yo me refiero, aunque sean muy, muy pequeñitas, ellas lo perciben todo, realmente se perciben, aunque sea a nivel subconsciente, eso queda ahí grabado. Pero no es necesario tampoco si tiene 2 años o si tiene, no, pero poco a poco, conforme va creciendo, sí que es importante hablar y comunicar simplemente que, bueno, que papá o la mamá, que no estamos juntos, pero realmente lo que comentaba antes, que os queremos igualmente, que no tienen por qué adoptar ese rol de responsabilidad, o sea, lo podemos decir directamente, que ellas son unas niñas que tienen que disfrutar como niñas y tienen que hacer lo mismo que hacen las niñas de su edad, ¿no? Por ejemplo, porque a veces hacen ya cosas que tampoco les corresponde por edad. Es como que es súper responsabilidades, ¿no? Y entonces, pues también cuando vemos que hacen esas tareas que no les corresponden por edad, pues decirles, no, tranquila, cariño, la mamá lo puede hacer, no hace falta que lo hagas tú. ¿Sabes? Es un poco el ver qué es lo que sí, lo que no, y marcar ahí ciertas pautas para que no se vayan más allá, porque luego eso se sufre, claro, todo. Evidentemente, ¿no? Luego la vida, ¿no?, te pasa factura, ¿no? Bueno, eso lo sufres en primera persona y luego te limita, ¿no?, en tu edad adulta. Hay otra cosa de la que hablas en tu libro que también me encanta, que es el poder de las palabras, ¿no? Las palabras que utilizamos con respecto a nuestros hijos, ¿no?, a la hora de educar, ¿no? ¿Qué recomendación nos puedes dar como padres que seamos más conscientes de qué vocabulario utilizamos, pues a la hora de hacer las tareas o a la hora de cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo afectan nuestras palabras, ¿no? Pues sobre todo hay una palabra que le digo la palabra maldita y es eres. Eres. ¿Vale? Porque siempre es que eres un desastre, es que eres, ¿no? Siempre es como que eres. Y esa palabra es maldita porque ya es como una etiqueta que tú la das por supuesta, ¿no? Y el niño la percibe como algo que es parte de su identidad, es que soy así, ya no puedo hacer nada para cambiarlo, ¿no? Si soy un desastre, soy un desastre. Entonces ese eres es el que hay que evitar por todos los medios. Y siempre hacer referencia a la conducta que el niño está haciendo y no a él mismo, a su propia identidad, sino, por ejemplo, ¿te has dado cuenta de cómo has hecho el trabajo o cómo está la libreta? La libreta está hecha un desastre, pero no eres un desastre. ¿Sabes? Muchas veces el darle la vuelta un poquito sobre todo esa palabra es que la tengo como grabada en mi mente, sobre todo por mis maestros, porque es que no sé por qué, era una palabra que a mí se me quedó ahí, dije, el eres no lo voy a utilizar, y luego lo utilizas, porque sin querer ese condicionamiento que llevamos a veces se me escapa también, pero trato de evitarlo. Y luego también la palabra no. Muchas veces con las normas, no hagas esto, no hagas lo otro, y el niño cuantos más nos, más veces lo hace, ¿no? Porque es como el efecto de que el no tiene el efecto contrario. Entonces hay que buscar como palabras que le den la vuelta. En vez de, por ejemplo, no grites, evita gritar, por ejemplo, o habla más despacio, ¿no? Darle la vuelta a la situación, hacer las frases en positivo, en afirmativo, también súper importante.
Y bueno, luego hay más cosas, pero es que sobre todo el eres y el no, yo creo que si evitáramos esto, sería ya, vamos, habría un cambio brutal en todos los niveles, a nivel de autoestima, porque el eres es que duele mucho. Cuando tú etiquetas a una persona, eres tal, eres cual, duele. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no?, la autoestima, el vocabulario que utilizamos y no somos muy conscientes de ellos, ¿no? Y probablemente las personas que nos estén escuchando estarán pensando que es difícil aplicarlo en el día a día porque tú ya estás acostumbrado desde pequeña o desde lo que has oído de tus padres, ¿no? Pues eres así y tienes ese patrón de comportamiento, ¿no? Pero animarles a decirles que ese patrón o de conducta se puede cambiar, ¿no? Siendo más consciente. Por ¿no? supuesto, claro que se puede cambiar. Todos los días el saber que si tu vocabulario lo cambias, tu hijo será más feliz, ¿no? Claro. Además, se pueden hacer retos. Yo al principio hacía el reto de voy a estar toda la tarde evitando la palabra no, toda la tarde. Y cuando te pillas te das cuenta y dices, madre mía, ¿cuántas veces utilizo el no? Eso es verdad. Mira, sí que es verdad, porque yo trabajo la autoestima a otros niveles y es verdad, no somos conscientes de la cantidad de veces que decimos una palabra, ¿no?, y negativa, además, ¿no? Y que tiene connotaciones negativas con respecto a nosotros mismos o con respecto a las otras personas, ¿no? Y no somos para nada conscientes y lo enseñas aquí a través de ejercicios, ¿no, Pilar? Sí, sí. Y también, ya que hablábamos de las palabras, ¿no? Hay otras cosas que yo he visto en los niños que necesitan la aprobación del maestro, de sus amigos, de los papás, ¿no? Y es a otro aspecto que tú hablas, ¿no? El poder liberar, ¿no?, a los niños de esto. Cuéntame cómo. La aprobación externa. A ver, es que hoy en día funcionamos por premios y castigos, generalmente. El nivel educativo que se ha propagado ha sido el del premio y el castigo, ¿no? Entonces, cuando un niño hace una tarea, él espera algo. Espera un premio o espera un castigo, ¿no? Si lo he hecho bien, premio, si lo hago mal, castigo. Pero hay diversos estudios, incluso a nivel científico, que han demostrado que esto no funciona. Sobre todo el tema de los castigos, de los refuerzos. Puede que funcionen a corto plazo, pero a largo plazo eso crea una dependencia absoluta. Además que, claro, cuando eres adulto incluso estás siempre esperando la aprobación constante, ¿no? ¿Cuántas personas no pueden, por ejemplo, ir a comprarse ropa solos? Una cosa tan sencilla como esta, ¿no? Necesitan que otra persona les diga qué es lo que sí o qué es lo que no, ¿no? Cuando somos pequeños son los padres y luego cuando somos adultos o bien la pareja o bien esas dependencias muchas veces que se tienen. Entonces, para evitar todo ello, es complejo, pero realmente hay que enseñarle al niño a que él mismo se autoevalúe su propio trabajo y cómo está haciendo las cosas. Yo cuento en el mismo libro, por ejemplo, que recuerdo a una niña cuando yo fui maestra de educación infantil durante un tiempo breve y luego ya pasé a la universidad y recuerdo a una niña que era muy dulce además, pero que era una típica niña que, vamos, como yo, que lo hacíamos como en el libro todo, ¿no? Como nos habían enseñado todo como en el libro. Y entonces un día me vino, uno de tantos, porque casi siempre lo hacía, y me dijo, Pilar, ¿cómo lo he hecho? Y yo ese día me quedé mirando y digo, no sé, ¿cómo crees que lo has hecho? Y claro, ahí la niña fue como un clic mental de, uy, ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal, no? Dímelo. Y yo, no, ¿cómo crees que lo has hecho, no? Y la niña se quedó bloqueada porque es como que estaba acostumbrada, ¿no?, a que le dijesen, ¿lo has hecho bien o lo has hecho mal? Y fue ahí cuando dije, wow, ¿no? Y ella me dijo, no, es que está como el libro. Y digo, uy, está como el libro. Digo, ¿pero a ti te gusta? Y dice, no. Digo, entonces, ¿por qué no lo haces como? ¿Quién te ha dicho que lo hagas como en el libro, no? Son esos patrones que tenemos ahí. Entonces, el hecho de que ellos se autoevalúen su propio trabajo, lo que quieren hacer y evitar eso de premio-castigo, premio-castigo. Es que para nada, eso es lo que crea es dependencia. Efectivamente. Y la gente se estará preguntando, ¿y cómo lo hago, no? Si se ha portado mal, si no tengo el castigo, ¿cómo lo hago, no? ¿Tú tienes una recomendación para esto? Bueno, hay muchísimas herramientas para evitar el castigo realmente, hay muchísimas herramientas.
Lo que pasa que, bueno, así a bote pronto, podríamos decir que lo más importante muchas veces es sentarnos con los niños y adoptar entre todos, a mí no me gusta llamarlo normas, pero límites o como lo queramos llamar, ¿no? Hacer como un acuerdo de qué es lo que sí, qué es lo que no, porque muchas veces imponemos nosotros nuestro criterio o a lo mejor no lo imponemos, pero lo damos por supuesto que es así y el niño no tiene que saber por qué es así, ¿no? Porque lo digas tú o porque, a ver, vamos a ver. Entonces, el hecho de sentarte y de acordar qué es lo que podemos llegar a, incluso firmar un contrato, ¿no? Pues vamos a hacer esto, pues si tú haces esto, yo hago lo otro, yo también me comprometo a hacer algo, ¿no? Y es un poco... Claro, el llegar a un acuerdo y si él tiene responsabilidades, tú también las tienes. Efectivamente, ¿no? Yo lo hago con mis hijas, ¿no? La responsabilidad de sus actos, ¿no? Es, mira, haces esto y haremos lo otro, ¿qué te parece? Pero si, ¿no? Como llegar a pactos o a un consenso, ¿no? Dentro de unos límites que tú veas beneficiosos, ¿no? Para ellos. Me parece muy, muy interesante. Y otro de tus desafíos, Pilar, a lo largo de este camino ha sido el acoso, ¿verdad? El acoso, el bullying, llamado Sí. bullying también. ¿Cómo ha repercutido esto, ¿no? ¿Qué les podemos decir a unos padres que tienen a un hijo que está sufriendo algún tipo de acoso, ¿no? Sé que es un tema muy extenso, ¿no? Y que podríamos hacer otra entrevista hablando del acoso, pero así a rasgos generales, ¿cómo afectó en ti el acoso y cómo lo pudiste superar? El acoso, a ver, es muy doloroso. En realidad, a mí me vino todo junto. Fue como toda la vez. Entonces, fue difícil porque yo no lo conté a nadie, como suele pasar en la mayoría de los casos, que no lo cuentas por el miedo este, ¿no? De muchas veces también si dices algo tampoco te hacen caso, entonces es como, ¿para qué, no? Yo me refugié un poco en los estudios, eran como mi salvación. Y simplemente intentaba dejarlo pasar, ¿no? Pero a nivel emocional eso te va comiendo por dentro y es muy complejo de llevarlo. Entonces, ya no sé qué me has preguntado porque... ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo lo has vivido tú el acoso desde tu punto de vista? ¿Cómo lo has superado para si algún padre está pasando por esta misma situación ahora mismo, que tenga un hijo que lo está pasando mal en el colegio? ¿Qué te ayudó a ti a superar todo esto a nivel emocional, ¿no? El superar un acoso? ¿O qué herramientas podemos tener los padres para ayudar a nuestros hijos a que lo que les está pasando, bueno, como guiarlos, ¿no? Es un tema muy extenso. No, es que estaban viniéndome a mi memoria recuerdos y me he ido totalmente porque es complejo, ¿no? Y es una situación que remueve muchas cosas. A mí realmente lo que más me ayudó fue el darme cuenta de que las personas que estaban provocándome ese bullying realmente no tenían ninguna culpa. No tenían ninguna culpa porque ellas, bueno, habían sido educadas como habían sido educadas y lo hacían lo mejor que sabían en ese momento y pensaban que eso era lo que tenían que hacer. Y cuando yo llegué a ese punto de inflexión y fui capaz de perdonarlas, de decir, bueno, si lo han hecho ha sido por algún motivo, vete tú a saber, a lo mejor la situación que están pasando en su casa tampoco es la más adecuada o mil cosas, ¿no? que pueden estar sucediendo. Entonces, yo en ese momento, claro, yo ya era adolescente, porque todo esto empezó con 9 años y luego duró varios años, pero yo cuando fui ya adolescente y me di cuenta de todo ello, pues fui capaz de perdonar a esas personas. A nivel interno yo nunca se lo dije a nivel verbal, ¿no? Pero sí que a nivel interno como que las perdoné, dije, mira, pues si lo están haciendo es por algún motivo y no las voy a juzgar por ello, simplemente eso, las perdoné. Y poco a poco nuestra relación fue cambiando. O sea, yo no hice nada, no hablé con ellas, simplemente las perdoné, les escribí una carta de perdón. De perdón tanto a ellas, o sea, directamente, porque aunque eran las que supuestamente me habían provocado el daño, ¿no? Realmente yo pensaba que también había algo en mí que había provocado eso. No porque yo hubiese hecho nada malo, pero posiblemente entonces
escribí una carta de perdón a ellas, luego me escribí una carta también de perdón a mí por haberlo de algún modo permitido, ¿no? Porque lo permití durante un tiempo, luego me alejé y luego ya poco a poco se fue dando. Yo no hice nada y poco a poco como que fueron apareciendo de nuevo en mi vida de manera ya más cordial y de hecho yo con esas personas ahora mantengo una relación buena. O sea que... Qué bien, la verdad que me alegra. Sí que es verdad que es un tema complicado y a lo mejor difícil de entender, ¿no? Para algunas personas que estén sufriendo pues algún tipo de dolor, ¿no? El hecho de cómo puedes perdonar a una persona que te ha hecho daño, ¿no? Entonces esto es más complejo, ¿no? Y también lo explicas en tu libro y a mí me gusta como la manera de cómo lo enfocas. Así que lo recomiendo fervientemente que lo leáis para que podáis entender ciertas situaciones, por qué las atraemos y por qué tenemos que vivirlas y cómo transformarlas, ¿no? Y hablas también, y ya para acabar así, porque estaría horas y horas hablando contigo, hablas de la respiración consciente, ¿no? Y cómo podemos ayudar en eso con nuestros niños. La respiración es que es clave, es algo que, vamos, lo hacemos a todas horas y entonces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Pero la manera en la que respiramos influye en todo, en nuestro estado emocional, en nuestros pensamientos, incluso hay estudios, ¿no? que ven una correlación entre la forma en la que nosotros respiramos y los pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Cuando tú respiras de manera acelerada, tus pensamientos son totalmente distintos a cuando lo haces de una manera pausada, profunda, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces la respiración es como la base a partir de la cual poder trabajar todo el tema de más mindfulness, que ahora está tan de moda, ¿no? Y todas estas técnicas que te permiten de algún modo pues llegar más a la calma y ver tus emociones, tus sentimientos y explorar un poco dentro de ti. Entonces la respiración es eso, es como la base para poder también influye directamente en el pensamiento, no hace falta, muchas veces es importante cambiar los pensamientos, pero si trabajas la respiración, yo lo recomiendo porque con los niños muchas veces el cambiar un pensamiento negativo por otro positivo igual es más complejo que con un adulto. Entonces, si trabajamos con ellos la respiración, eso ya influye en el pensamiento. No hace falta trabajar a un nivel de pensamientos, como más sencillo y igualmente afecta, más fácil. Qué bien, me ha parecido fantástico. Recomiendo todos los ejercicios que dices en tu libro. ¿Dónde podemos comprar Adultos Despiertos, Niños Felices? ¿Dónde podemos escucharte en una conferencia? ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos un poquito. Vale. Pues a ver, se puede encontrar a través de mi página web, que está en abierto ya, lo que pasa que van a haber unas reformas próximamente, pero bueno, es www.pilarsancervera.com y también está disponible en Amazon o, bueno, también Corte Inglés, FNAC, en Valencia, de momento. Y, bueno, estoy ahora mismo acabando, como bien sabes, en breve defiendo mi tesis doctoral sobre el tema del autismo, que es un tema que, bueno, me apasiona también. Y entonces, nada más pase la tesis, que será en breve, en unos 15 días, empezaré a hacer conferencias también en colegios y asociaciones de padres y voy a empezar un poquito a mover todo el tema del despertar de la educación, que es como he llamado a mi proyecto, porque para mí fue todo un despertar, ¿no? Cuando pude resolver esos conflictos que viví en la infancia. Y bueno, pues espero que poco a poco ir conociendo a todas estas personas que voy conociendo también a través de las redes sociales y que estoy encantadísima de poder aportar un poquito, aunque sea un granito de arena, a que otros niños no sufran tanto y también adultos, porque todos llevamos a nuestro niño en el interior y sufrimos por él. Sigue marcando nuestra edad adulta, el niño interior, ¿no? Y las vivencias que hayamos vivido, así que es muy importante que seamos conscientes para ayudar a nuestros hijos y también para trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Millones de gracias. Es un placer hablar contigo y compartir contigo. Y me emociono, porque... No, de verdad que sí. Pilar, me encantaría hablar más, o sea, no sé si te podré hacer en una entrevista más adelante porque quedan temas pendientes, ¿no? Aquí me gustaría más hablar del acoso y del perdón,
contigo, ¿no? Para poder ayudar a todas las personas que estén pasando por situaciones que no saben salir del acoso de sus hijos o de cómo guiar en este aspecto. Así que me quedan pendientes millones de éxitos en este camino y a ver si nos vemos muy prontito físicamente y te puedo dar un abrazo. Sí, estoy deseando. Muchísimas gracias a ti, de verdad que ha sido un placer y espero que nos veamos muy prontito. Tengo muchas ganas. Y gracias sobre todo por el trabajo que haces, que es maravilloso para todas esas personas que están pasando por situaciones de duelo a nivel relacional, ¿no? De personas que están en procesos de separación y que no saben muy bien cómo cerrar esa herida. Pues realmente gracias, de verdad. Gracias a ti, corazón. Pues un besote muy, muy, muy grande. Ya lo sabéis, podéis encontrar el libro en su página web y nos vemos muy, muy, muy prontito. Un besito muy grande. Gracias por todo. Chao, chao.